Bien, excelente. Bienvenidos a Academia de Obreros. Esta es nuestra primera clase del año 2021 y estamos iniciando una nueva serie, la serie de nuevos discípulos, porque entendemos de que nosotros somos discípulos de Cristo. Tenemos esa mentalidad de discípulos y justamente si usted está aquí, está invirtiendo su tiempo en aprender, es porque usted es un discípulo de Cristo. Si usted no está aquí en vano, si no estás aquí porque tienes ese deseo de convertirte en un discípulo del Señor Jesucristo. Bien, quiero compartir pantalla. A ver, vamos a ver si me permite compartir pantalla. Bienvenida, hermana Rosa. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla se logra ver? ¿Sí? Recién. Sí, ¿se logra ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí se logra ver la pantalla, perfecto. Recién. ¿Me confirman todos para avanzar? Sí, se ve bien. Sí, yo, sí. Ya, perfecto. Entonces se ve bien. Quiero ver si también se agranda. A ver, un 5, un 5, un 5, un 5. Un 5. Antes de reprender a Satanás hay que resolver problemas técnicos. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermana Rosita. Es un gusto tenerla aquí. Por fin pude entrar. Primera vez que entro, no sabía cómo hacerlo. Ah, ya. Qué bueno. Bueno, lo importante es que tengan en sus pantallas a ver la imagen. ¿Logran ver, distinguir la letra? Sí, las cuatro leyes espirituales. Sí, ¿no? Me confirman, ¿ya? Me confirman Sí. si logran ver la imagen. Ok. Vayamos por lo primero, planteando reglas. ¿Ok? Durante el proceso de esta enseñanza, les pido por favor de que todos apaguen sus micros, ¿ya? Porque hay veces no vaya a aparecer alguna bendición por ahí, y usted sabe que las bendiciones no son mudas, ¿no? Las bendiciones son, le gusta llamar la atención, entonces apaguen sus micros, y si A o B tienen alguna pregunta, ¿no? Que sea prácticamente terminando la clase o que sea en el momento donde yo voy a hacer un espacio, voy a pausar y voy a hacer una ronda de preguntas, ¿ok? Por ahí tienen algunas preguntas, algunas dudas, no lo sé, pero vamos a trabajar de esa manera, ¿está bien? Así que todos apaguen sus micros y, bueno, esta es la primera clase de Academia de Obreros. Es la clase de nuevos discípulos, la serie de nuevos discípulos. Hoy vamos a hablar acerca de las 4 leyes espirituales. A ver, di conmigo, ahí donde tú estás, las 4 leyes espirituales. Quiero que lo digas para ti o para el quien te acompaña también a tu lado. En una academia siempre hay una interacción, ¿verdad? Entre el maestro y entre los alumnos. Y en esta academia también ocurre lo mismo, así que tenga su Biblia al lado, tenga un cuaderno también al lado. Yo sé que esta clase va a ser grabada, pero tenga su material al lado. Es cierto de que hay un porcentaje que yo debo aprender para saber si un tema se me puede quedar grabado o no. Y es que cuando el tema se es presentado y uno lo escucha, escuchando a uno se le puede quedar por lo menos un
40 o 45% de probabilidades de que el mensaje todavía quede dentro de tu subconsciente, ¿no? O tu consciente, y grabes parte del mensaje. Pero escribiéndolo es prácticamente casi un 50% más del que yo termine grabando el mensaje. Y se podría decir que un 10% es cuando yo lo repito o cuando yo lo repaso. Entonces, tienes prácticamente, tienes la opción de que esta clase se te quede grabada cuando tú anotas. Entonces, a la vez escuchas, a la vez anotas y a la vez lo repasas. Es por eso que es importante repasar. Bueno, empezamos. Las 4 leyes espirituales. Y usted dirá, ¿por qué leyes? ¿Verdad? Bueno, así como hay leyes naturales que rigen el universo, también existen leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Existen leyes como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Es algo que tú no puedes decir no existe, sino es algo que existe, ¿no? Y usted puede decir, y hermano, ¿y cómo usted sabe que existe? A ver, está en un techo, váyase y aviéntese al vacío. Y si flota, entonces yo soy un mentiroso. Pero si no flota, es porque es verdad que la ley existe. Entonces, usted dirá, ahí, ay hermano, entonces, ¿y por qué no va usted? Porque yo sé de que esa ley existe. Entonces, no me voy a aventar de mi techo, pero si usted no cree, va, aviéntese al vacío y si usted flota, yo soy un mentiroso. Entonces, la ley se hizo para establecer un orden. Por lo tanto, en el mundo espiritual o en las regiones espirituales, en el reino espiritual, también existen leyes. A Dios no se le puede escapar ninguna ley. Por lo tanto, hay leyes que rigen el universo y las cosas espirituales también, y nuestra relación o comunión con Dios. ¿Ok? Nosotros somos llamados a tener comunión con Él. Entonces, lo primero es que yo tengo que aprender que Dios me ama. A ver, di conmigo, Dios me ama. Esto tiene que ver con identidad. Todo hijo de Dios tiene que saber de que ya pasó de un reino diferente a otro reino. En este caso, como hablaba Colosenses, ¿no? Colosenses dice que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces, yo ya tengo una nueva identidad, ya no pertenezco al mundo ni su sistema, sino que ahora pertenezco al sistema de Dios. Por lo tanto, en ese sistema, yo tengo que entender de que Dios me ama. Y aquí quiero pausar un momento, porque esta es una de las armas que Satanás usa para apartar a una persona de sus caminos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque cuando Satanás te haga creer de que Dios ya no te ama, de que no eres digno, cuando te haga creer que Dios ya te rechazó, cuando te haga creer de que no sirves para nada y que Dios ya te omitió completamente, entonces ese día te habrá ganado la batalla. Porque ese día prácticamente Satanás hizo lo que él no puede hacer, pero lo que tú sí puedes hacer. Por ignorancia, apartarte de Dios creyendo que Dios ya no te ama. Entonces, lo primero que todo hijo de Dios debe saber en base a su identidad es saber de que Dios te ama. ¿Y de qué manera lo explica Dios? De la siguiente manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero graficar con ustedes este pasaje.
Imaginemos el momento donde Dios entrega a su hijo, su primogénito. Esto es una analogía, porque sabemos de que Jesús es Dios y lo vamos a ver más adelante en todo este proceso de enseñanzas. Pero es una analogía de padre a hijo, ¿no? Digamos que Samuel, Samuel, tú tienes hijos, ¿cierto? A ver, prende tu micro, por favor, para que participes conmigo. Ya, Ya, listo. a ver, Samuel, tú tienes a tu hijo, es tu primogénito, ¿cierto? O sea, Correcto. al hablar de primogénito es el primero, ¿cierto? Ujú. Es el primero. Podría decirse también el único, pero es el primero. Ujú. Ahora, de pronto que si tú eres capaz de dar a tu hijo, que es tu primogénito, o el único que tú tienes, podrás dar cualquier otra cosa. O sea, si ya entregaste a tu hijo, por alguna persona, por alguna necesidad o qué sé yo, Claro. que es lo más valioso para ti, ¿puedes dar cualquier otra cosa que se te pida? Sí, ¿Por qué? porque ya di a mi primogénito, que supuestamente demostré lo el que más quería. Exacto. Es lo que más quieres, ¿verdad? Lo Claro. que más amas. Entonces, mira que el apóstol Juan en este pasaje no hace referencia a ninguna persona que no sea prácticamente el Hijo de Dios, quien es Jesús. Pudo hablar de Elías, pudo hablar de Moisés, pudo hablar de David, pudo hablar de cualquier hombre de Dios en las Escrituras que cuando tú lees hizo cosas maravillosas, pero todos eran hombres imperfectos. No había ejemplo ni comparación. Él tuvo que usar lo mejor, di conmigo lo mejor, o lo único. Por lo tanto, él hace la analogía con su hijo. ¿Por qué con su hijo? Porque si ya entrega lo mejor del cielo y ya entrega lo mejor de él, imagínate, ¿cómo no nos va a entregar juntamente con él, dice la escritura también, todas las cosas? Entonces, él hace la analogía en Juan 3:16, que es un texto muy tocado por muchos. De hecho, que lo vas a escuchar en la calle, cuando alguien predica en la calle, cuando alguien a voz en cuello habla, lo primero que va a decir es, como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese texto es un texto más profundo del que uno quizás aparentemente pueda entender. Tiene profundidades. La primera es que aquí hace analogía de lo mejor. Y lo segundo es que lo mejor lo entregó. Y lo tercero es que lo que entregó tiene que ser recibido. Y lo que es recibido es preservado. Mira, lo primero es que Dios entrega lo mejor, ¿quién es? Su Hijo, ¿verdad? Y lo que ha entregado como mejor, ¿verdad? Se tiene que aceptar. Y lo que se acepta como lo mejor, se tiene que preservar. Y lo que se preserva, te preserva a ti. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dio, entregó. Para que todo aquel, para toda persona. Entonces, esto no engloba para cierto tipo de persona. ¿Será que mi cuñado que me cae mal? ¿Será que la vecina de al frente, que es recontra chimosa y que sabe todas las personas que quieren prácticamente saber la vida de alguien tienen que correr a esa vecina? Ella tiene las frescas, las noticias frescas. ¿Será que para ella también será esta palabra para todo aquel, dice? Que en él cree. ¿Quién él? El regalo, el Hijo. No se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, pregunta, ¿la vida eterna que me ofrece Dios a través de esta promesa empieza cuando yo muero o empieza
cuando yo acepte esta verdad? ¿Quién me responde eso? Cuando aceptamos esa verdad. Excelente. Excelente, Iris, excelente, Samuel. Cuando aceptas esa verdad. Desde ahí empieza la vida eterna. Pero antes de que empiece la vida eterna, la analogía de este pasaje es que recibiste lo mejor. Y si recibiste lo mejor, que fue Jesús y que ahora está preservado en ti, está dentro de ti, entonces ya con eso es más que suficiente para saber que el amor de Dios está por encima de cualquier pecado, está por encima de cualquier error, está por encima de cualquier creencia, ¿no? O de cualquier doble dignidad de pensar de que no soy digno, de que ya no le puedo agradar a Dios, ¿verdad? Y es por eso que la mayoría de creyentes que se apartan de los caminos, al desconocer esta verdad, la han leído, pero al desconocer esta verdad, caen en el juego de Satanás y en las mentiras de Satanás. Porque la primera acusación que Satanás hace contra todo hijo de Dios es acerca de su identidad, de que Dios ya no lo ama porque es pecador, de que Dios ya no lo ama porque es mentiroso, de que Dios ya no lo ama porque no da la talla, porque no sirve. Entonces eso lo descartamos y es completamente falso, ¿ok? Es falso. Lo segundo es que yo tengo que entender lo siguiente, y es que como yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ama, entonces yo tengo que saber de que soy pecador. O sea, yo no soy ningún santo. De hecho que en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? A ver, ¿quién responde? Todos. Todos. Excelente, alumna Marcia. Te ganaste una estrella. Todos pecaron. Yay. Y la palabra todos significa todos. O sea, sin excepción alguna. Entonces, aquí Dios plantea algo, es otra ley. Y la ley es que todos están separados de Dios completamente. Todos están separados de Dios. O sea, completamente separados. Y es por eso que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y aquí quiero que anotes, porque esta palabra destituido en el griego original significa, tiene varios significados. Uno de ellos es denigrado. Otra palabra que se usa aquí como destituido es despedido. Otra palabra también que se usa aquí como destituido es sacado, pero sacado de la peor manera. Es como, por ejemplo, cuando una cosa es que a ti te voten porque acabó tu contrato y otra cosa es que te voten por alguna falta. Y cuando te votan de una empresa por alguna falta, no sales por la puerta ancha, sino sales por la puerta prácticamente trasera. Y sales por la puerta trasera avergonzado. Ya, de esa manera significa prácticamente la palabra destituido aquí en Romanos 3:23, para entenderlo un poco mejor. Porque cuando Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos, por cuanto todos pecaron, o sea, ¿alguien se creía digno entre ellos? Posiblemente. Pero él dice, todos pecaron. Entonces, los mató a todos. Dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que han sido despedidos, han sido denigrados, sacados de la peor manera. Por lo tanto, están completamente separados de Dios. Están lejos de Dios. Aquí sí, en esta palabra, el hombre está lejos de Dios completamente, separado de la gloria de Dios. Y esa también es otra palabra interesante, porque cuando habla de destituidos, ¿destituidos de qué?
Dice de la gloria de Dios. Y la palabra gloria, también para que lo anotes, es que la palabra gloria tiene también varios significados en el griego. Uno de ellos es que la gloria es como una vestimenta. Y lo segundo es que la gloria tiene que ver con esplendor, tiene que ver con brillo, tiene que ver con riqueza, tiene que ver con salvación, tiene que ver con prosperidad. La palabra gloria, cuando tú buscas en el diccionario bíblico, la palabra gloria tiene muchos significados. Es tan igual como significa salvación. Por ejemplo, la palabra salvación viene del griego soso. Y esta palabra griega soso tiene que ver con sanidad, prosperidad, liberación, libertad. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra gloria engloba también la palabra salvación. Y como la palabra salvación también tiene un montón de significados, entonces la palabra gloria se agranda. Es por eso que cuando dice, fuimos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir de que fuimos quitados completamente de todos los beneficios que un día el hombre tenía de parte de Dios. Entonces, aquí les voy a lanzar otra pregunta. Me gustan las preguntas porque quiero, uno, hacerlos pensar y dos, motivarlos a buscar información. Si el ser humano, ¿verdad?, es pecador y está separado de Dios, completamente, separado de Dios, completamente. ¿Ah? Y esta es una verdad que en la actualidad también se presenta, es una ley espiritual. Todo aquel que no tiene a Cristo está separado de Dios, por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, de acuerdo al contexto en el cual estamos, incluyendo ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, hay muchas personas que piden oración, hay muchas personas, familias que piden que piden sanidad, ¿cierto? La pregunta es, ¿será que Dios los oye y a través de sus oraciones Dios obra? ¿Quién me responde? En base a todo lo que estamos leyendo, ¿quién me puede responder? Si Dios puede contestar la oración de alguien que está totalmente separado de Él, que está destituido de Él. Esa es la naturaleza del hombre que no conoce a Cristo, como todos nosotros un día. La pregunta es, ¿será que Dios conteste la oración, responda la oración y la petición de una persona que está separada, destituida de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23? ¿Quién me responde? ¿Quién es el valiente? Y si me responde, ¿por qué? ¿Nadie se atreve? A ver, unos segundos. ¿Quién está por ahí? Paul, Samuel. A ver, ¿quién más está en clase? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Esta es una pregunta básica, pero algunos ponen es muy difícil. Es muy difícil. A simple vista sí. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, noten lo siguiente. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, está hablando de toda la raza humana, están destituidos, ya expliqué la palabra destituido, separado, quitado, ¿verdad? Avergonzado completamente. ¿Pero de qué?
de la gloria de Dios. Ya expliqué lo que es gloria: salvación, sanidad, liberación, riqueza, esplendor, vestidura, cobertura. ¿Será que una persona, llamemos, que no conoce a Cristo, está dentro de esta lista de Romanos 3:23? Sí, ¿O se saltea de Romanos 3:23? está dentro. Está dentro de la lista. Y en base a lo que dice Romanos, que es una verdad, que es una ley espiritual en sí, que se predica y que se enseña, ¿será que Dios puede contestar la oración? Ahí está. Nuestra hermana Victoria dice, creo que sí, porque pide de todo corazón y pide perdón. Ajá, eso es otra cosa. Pero la pregunta es, No respondo. ¿será que una persona que no conoce a Cristo, porque vayamos al contexto, ¿no?, de lo que vivimos? Hay veces una persona que no conoce a Cristo, ¿no?, de pronto está en una situación difícil y alza su voz al cielo, ¿no?, y pide ayuda y pide socorro, ¿verdad? ¿Será que Dios prácticamente le envíe sanidad si pide sanidad? No. No. Dice, no responde porque está fuera de la cobertura de Dios, ¿ok? No, pues, o sea, en base a esto, sí, en base a esto. Claro que eso. Ya. Yo les voy a responder ahora, ¿ok? Lo que Dios hace es justamente lo que hizo con Pedro y Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes de Cornelio? ¿En algún momento han leído Cornelio? Mira, vayamos a Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, usted va a ver a una persona que no conocía a Jesús, pero que era una persona piadosa. Era una persona que le gustaba dar limosnas, que le gustaba ofrendar, que le gustaba hacer el bien a muchas personas, pero no era salvo. Por lo tanto, él necesitaba ser salvo y estaba pasando por momentos difíciles. Pero de pronto Dios a Cornelio no le envía un ángel para que lo sanara y le ministrara sanidad, sino le envía a Pedro, un misionero, un apóstol, un discípulo, para que le predicara de Cristo a él y a toda su casa, a toda su familia. Porque era necesario de que Cornelio, por más piadoso, por más buena persona, por más buen padre que sea, con todo eso, estaba incluido en lo que habla también el apóstol Pablo en Romanos 3:23, estaba destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, si Cornelio moría, se iba al infierno. Entonces, Cornelio necesitaba tener a Jesús en su casa, en su vida y en su familia. Y es por eso que Dios envía a Pedro a casa de Cornelio para que a través de Pedro se le sea predicado el evangelio de la cruz, el arrepentimiento para perdón de todos sus pecados. Porque por más piadoso o buena gente que era, al estar incluido en Romanos 3:23, era un pecador y Dios lo miraba como tal. Por lo tanto, lo que hace Dios es llevarle la justificación, primero, para que luego a través de la justificación, él llegue a obtener los beneficios de esa salvación. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hace Dios cuando, por ejemplo, una persona clama a gritos por sanidad? Lo primero que hace Dios es que le envía un mensajero de la palabra de Dios. Porque nadie puede decir, vamos a orar a Dios, aunque yo no lo conozca, tú tampoco, pero vamos a orar y Dios va a hacer algo. La Biblia es clara cuando dice que Dios solamente responde a través de la fe.
Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que nunca ha oído palabra de Dios, ¿tendrá fe? Eso es otra pregunta. No puede, no tiene cómo, porque la fe es justamente el fundamento de mi creencia en la palabra de Dios. Si yo no tengo palabra, yo no tengo fe. Y si no tengo fe, Dios no me puede oír. ¿Me entiendes? Entonces, la única manera como yo puedo acceder a recibir ese milagro es cuando Dios me envía un mensajero de la palabra y me presenta el plan de salvación. Y es por eso que en Romanos 3:23, Dios a nosotros nos enseña de que sin Él estamos destituidos completamente. Y como estamos destituidos completamente, entonces no merecemos nada de Él absolutamente. Literalmente no merecemos nada de Él. Pero como ahora Él nos presenta esta verdad de que estoy completamente alejado de Él, que no merezco absolutamente nada porque soy un pecador, Dios no me deja así, sino que Dios me da otro mensaje. Y el tercer mensaje que Él me da es justamente este. Como en el caso de Cornelio, el 3. Dice, Jesús es el único medio hacia Dios. ¿Ah? Entonces, ya tenemos a alguien quien se pone como mediador, ¿verdad? Y ya tenemos a alguien quien se pone como mediador entre aquel que no me quiere ver, se podría decir, aquel quien me destituyó por causa del pecado y por la naturaleza pecadora que tiene el hombre. Ahora hay un mediador, alguien que se pone en el medio de los dos, en el medio entre Dios y entre el hombre. Entonces, está Dios, está el hombre y en el medio es como un puente. Es como un puente que me conecta con Dios y a Dios lo conecta conmigo. De esa manera, como yo sé que ya soy pecador, entonces, ¿qué hago? ¿Estoy condenado? No. Tengo una solución, tengo una salida. Mi salida es Jesús. Y como mi salida es Jesús, entonces prácticamente yo digo lo siguiente, en Romanos 5:8. El apóstol Pablo dice lo siguiente a los romanos, le dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, la solución a nuestro problema. Estábamos destituidos, pecadores, ya tenemos la condición de pecadores, de que estamos destituidos, de que Dios no nos oye, pero de pronto viene un mediador, Cristo. Y como viene un mediador que es Cristo, nos dice de que Él muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, o sea, no deja de llamarnos como tal. Hemos sido pecadores y somos pecadores. Y justamente porque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hasta aquí, en esta tercera ley, de que Cristo prácticamente se coloca como mediador entre Dios y el hombre, ya Él me enseña muchas cosas. Lo primero es que yo estoy separado de Él y lo segundo es que yo soy un pecador totalmente. Totalmente soy un pecador. O sea, Satanás no me puede decir a mí y agarrar de sorpresa, oye, tú eres un pecadorzazo, ¿ah? O sea, tú le ganas al más pecador de toda la tierra. O sea, Él no me puede venir a decir a mí, ¿no? Como en términos criollos, hay veces se dice, ¿no? ¿Cómo se dice cuando alguien le quiere dar el primer golpe a una persona, Samuel? En términos criollos. Hay una palabrita que se usa en términos criollos para dar el primer golpe, asegurar, ¿no? Antes de que Satanás te asegure, ya tú sabes que eres pecador. O sea, ya tú sabes que tu condición es de pecador. Es por eso que Satanás usa un lenguaje prácticamente repetitivo que muchas veces uno no conoce y como no conoce se termina apartando. Pero
Si nosotros sabemos y reconocemos hasta aquí, hasta la tercera ley, de que somos pecadores, entonces Él no nos va a agarrar de sorpresa. Y como Él no nos va a agarrar de sorpresa, entonces aquí ocurre algo, que viene un mediador, quien es Cristo. Por eso murió por nosotros. La pregunta sería la siguiente. Si Cristo murió por nosotros para redención de mis pecados, ¿por cuántos pecados estamos hablando? ¿Quién me responde? ¿Por cuántos pecados creen que Cristo murió por nosotros? De todos. Todos, excelente Elena, todos. Todos los pecados habidos y por haber. Todos los pecados habidos y por haber. Cristo no solamente murió por algunos pecados, murió por todos los pecados. Hay veces nosotros también como creyentes ya en la fe, somos llamados, es cierto, a cada día trabajar en nuestro interior y cada día ser la imagen de Cristo. Pero de una u otra manera todos pecamos. A veces caemos sin querer queriendo en chismoserías, a veces caemos en idolatrías, a veces caemos en dar falso testimonio, a veces caemos en mentiras y a veces caemos en muchas cosas. Entonces nadie aquí puede decir yo soy santo, yo me creo superior a todos. Aquí todos tenemos prácticamente errores y hasta horrores. Justamente el apóstol Pablo en uno de sus pasajes menciona lo siguiente y dice, yo soy pecador y de entre todos yo soy el primero. Él se consideraba primero de entre todos, los pecadores, porque de esa manera él sabía de que él, siendo pecador, era merecedor de la gracia de Cristo, porque la gracia de Cristo justamente está basada no para aquel que se cree sano, sino para aquel que está enfermo y envuelto en pecado. Ahora, con esto no quiero decir de que una persona que está en Cristo y de que tiene ya este regalo, que Jesús murió por uno para el perdón de nuestros pecados, no quiere decir de que yo use este beneficio como un, llamémosle, aprovechamiento para yo pecar de ninguna manera. Porque la palabra de Dios también menciona y dice que el quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, alguien quien está en Cristo Jesús ya no es ese viejo hombre que antes era. Ahora empieza una nueva criatura en él. Alguien quien está en una etapa de crecimiento y de desarrollo. Por eso les hablé que uno tiene que aprender a desaprender para aprender en esta nueva etapa de la vida. Entonces, esa es mi tercera fase, de que ya Jesús se puso como intermediario, como mediador. Y la cuarta ley es justamente la que se menciona aquí. La cuarta ley es recibir a Jesús como mi único Señor y Salvador personal, de forma individual. No se ve, George. No, allá, ahora sí. Ya, gracias, Paul, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, ya está, ya se ve. Ok. Entonces, la cuarta ley, ya aprendimos la primera ley. ¿Cuál es la primera ley? Que Dios me ama, ¿verdad? La segunda ley, y me ama porque lo demostró enviando a su Hijo amado. La segunda ley que todo creyente debe saber es que soy pecador y que antes de que Satanás me diga esa verdad como una ofensa, yo ya lo sé, que soy pecador y que necesito de un Salvador. La tercera fase que yo sé es que yo tengo que conocer que hay un mediador entre Dios y yo, quien es Cristo. Y justamente es allí muchas veces el medio por donde el mundo lucha o pelea. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el Dios verdadero?
En las escuelas se debate mucho quién es el Dios verdadero. Yo tengo mi religión, yo sigo a Mahoma, yo sigo a los testigos de Jehová, yo soy mormón, y de pronto prácticamente tenemos un montón de mediadores, pero hay uno que es el verdadero, en este caso es Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y esa verdad es una ley universal, espiritual, que no se rompe. Y la cuarta ley es que, como ya tengo a ese mediador, yo no solamente puedo observarlo, sino que tengo que recibirlo, tengo que abrazarlo. ¿Ah? Les pongo un ejemplo. En Lucas, si no me equivoco, capítulo 7, cuando se habla acerca de el centurión romano, Lucas 7, anótelo, cuando se habla acerca del centurión romano, el centurión romano había escuchado de Jesús. Él había oído de Jesús. Sabía que hacía milagros y sabía que era posiblemente Dios en la tierra. Sin embargo, él tiene una necesidad, tenía a su sirviente enfermo. De pronto, él ve en Jesús la necesidad de un milagro. Y ve en Jesús como el mediador. Él ve en Jesús como el mediador entre la enfermedad y entre su sanidad. Y sabía de que Jesús tenía la facultad y el poder para sanar. Cuando Jesús está en camino, llegando a la casa del centurión, el centurión mismo reconoce su condición de pecador y manda a unos amigos para decir: no quiero que vengas a mi casa, Jesús, porque yo soy un pecador. Solamente di la palabra y mi siervo será completamente curado y sanado. Reconocía la autoridad de Jesús porque había escuchado por su propia palabra de que Él era Señor y de que Él era Dios y que podía sanar a los enfermos. Pero lo que no hizo el centurión romano es seguir esta cuarta ley universal, que fue recibirlo. No lo recibió, solamente lo admiró. Y esa es muchas veces, ese es el paso donde muchas personas se quedan, solamente como una admiración. Ven en Jesús solo una admiración, porque lo sanó, porque lo libró. ¿Ah? Ve en ellos una admiración, pero no va más allá de eso, sino solamente ve de que hay un Dios, ve de que es Jesús, reconoce que es Jesús, pero no lo recibe en su vida. ¿Y por qué no lo recibe? Vamos a ver justamente eso. En San Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, aquí hay algo tremendo, porque cuando se habla de recibir, es que, por ejemplo, cuando tú recibes una herencia, tú tienes que firmar, ¿cierto?, la herencia. La persona que te ha dejado la herencia, ¿verdad?, ha puesto tu nombre, ha dicho prácticamente la persona que va a heredar cuando esa persona ya no esté, pero sin embargo, cuando viene la persona para indicarte que eres heredero, ¿no?, y poseedor de esa herencia, tú tienes que firmar y aceptar esa herencia que te pertenece. Entonces, cuando Cristo viene a tu vida y se presenta a tu vida, Él viene justamente para que tú lo recibas. Y de esa manera, prácticamente Él se convierta como amo y Señor de tu vida. Por eso Él es Señor y Salvador. Anota eso. Cuando Jesús se presenta en tu vida como tal, Él no se presenta solo como un Salvador, sino te presenta también como Señor. Porque en esta vida todos quieren ser salvados de la enfermedad, todos quieren ser salvados de la miseria, todos quieren ser salvados del COVID, todos quieren ser salvados de muchas cosas.
quieren ser salvados, porque les agrada ser salvados, porque buscan en alguien un héroe de salvación. Pero pocos son aquellos que ven en ese Salvador un Señor. Porque la palabra Señor tiene que ver con dueño. Y es que nadie quiere dejar su voluntad de lado o entregar su voluntad a ese dueño. Entonces, cuando Jesús viene a tu vida y Él se presenta para ti, ¿no? Y tú repites la oración de fe, tú estás diciendo de que Él es Señor y Salvador personal. Por lo tanto, Él gobierna sobre tu vida y eso es lo que a muchos no le agrada. Porque algunos entienden de que venir a Cristo o recibirlo a Él es seguir con mi vida natural, es seguir con mi vida de pecado, de desorden. Y esto no es lo que Dios quiere, porque a partir de aquí empieza una nueva vida, porque por algo, se supone que la segunda ley que Dios te enseña es que eres pecador. Entonces, si eres pecador y has reconocido que lo eres, entonces no puedes seguir insistiendo en seguir siéndolo, porque sabes que te separa de Dios. Es ilógico llegar a la cuarta ley si primero la segunda ley no te ha sido clara. Porque la segunda ley te dice de que eres pecador y que estás apartado, separado de Dios, denigrado completamente, desvestido, sin gloria, sin nada. Por lo tanto, no eres merecedor de nada del cielo. Pero de pronto, aceptas que eres pecador, llegas a la cuarta ley, reconoce que Jesús es tu Señor y tu Salvador, entonces empieza una nueva vida. Él empieza a gobernar sobre tu vida. Y como Él empieza a gobernar sobre tu vida, entonces Él ahora dirige tu vida a través de su palabra. Ajá. Es por eso que a partir de ahora no solamente recibes a un amo y Señor, sino es que recibes muchos beneficios. Y es este: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad tiene que ver con poder. Cuando la Biblia, para aquellos que tienen ya más tiempo en la iglesia, conocen que cuando la palabra de Dios menciona potestad, ¿verdad? Cuando Efesios 6 habla de potestades, mira, potestades, tiene que ver con poderes. En otras palabras, esas potestades que habla la Biblia también se refieren a este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, y a los que creen en su nombre, porque hay poder en su nombre, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Entonces, Romanos 3:23 termina ya cancelado para nosotros. Aquí empieza una nueva etapa. Ya no estoy separado de Dios, ya yo no soy más pecador, ni Dios me ve como pecador, sino que ahora ya me ha hecho su hijo y he sido reconciliado con Él completamente. Por lo tanto, a partir de ahora, Él me ha dado poder y me ha dado un sello de hijo. Y con ese poder y con ese sello de hijo, yo tengo acceso al reino de Dios y a todos los beneficios que el reino tiene para mí. Entonces, hasta aquí, espero que haya quedado claro y vayamos por las preguntas. A ver si aquí hay alguien quien tiene alguna pregunta o alguna duda, o quizás no ha comprendido algo, o quizás haya malentendido algo. Dígalo para que se pueda aclarar en esta clase y a la vez también para que se pueda aprender. De las interacciones, de las preguntas, se aprende. Así que vamos a dar unos minutos antes de acabar la noche, antes de acabar la primera clase, para una ronda de preguntas. Preguntas y respuestas. A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, hermano. A ver, Paul, lánzala. A ver, mi primera pregunta sería, ¿la salvación se pierde?
Una muy buena pregunta. De hecho, que esa pregunta es discutida en los seminarios teológicos. No es una pregunta fácil de responder, sino que son dos posiciones teológicas diferentes. ¿Ok? La primera... Pero, escúchame, espérate, hermano George. Pero sería, antes que responda, sería bueno de repente conversar entre nosotros, o sea, entre el grupo, a ver, para ver las posibles respuestas, pues, ¿no? ¿No te parece? A ver, muy bien, claro que sí. A ver, ¿quién da su respuesta? Muy buena pregunta, Paul. De hecho, que esa pregunta hace pensar. A ver, ¿quién responde la pregunta de Paul? ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Quién dice se pierde y quién dice no se pierde? Se escucha un grillo, creo. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Paul? Hermanos, sinvergüenzas. Perdón, sinvergüenza, hermanos, sinvergüenza. A ver, ¿quién es el valiente por ahí que quiere responder esa pregunta? George, Iris acaba de responder algo. ¿Me permite leerlo? A ver. Iris dice, creo que se pierde en cierto modo porque te apartas de los caminos. Ya. Bueno, por un lado Iris está respondiendo de que sí se pierde. ¿Quién más puede participar? A ver, responda sin temor. George, Yulisa tiene una respuesta. Mira, Dayana también Ahí respondió. está. Dayana Dayana. respondió. A ¿Lo ver, lees tú? Daya. A ver, léelo, Paul, por favor, porque yo estoy A compartiendo ver, pantalla. perfecto. Dayana dice, un cristiano no puede perder la salvación. La mayoría, si no todo, de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo sería invalidado si la salvación se perdiera. Ya, Un cristiano entonces, no, dice ya. que no se pierde. Ok, Dayana dice no se pierde. Sí, Yulisa justamente me está diciendo su punto de vista que la salvación no se pierde porque uno lo recibe por fe. Porque uno lo recibe por fe, ¿ok? Y aparte que cuando tú recibes a Cristo, Dios te da Y dice, y aparte, cuando tú recibes a Cristo, tú recibes la revelación. tú recibes la revelación de ser hijo de Dios. Ajá. Eso es lo que te llama. Ya, entonces para Yulisa la salvación tampoco no se pierde, en otras palabras. Correcto. A ver, ¿quién más puede participar? Samuel, a ver, ¿quién más está? Jesusa, Vicky, a ver, ¿quién más se atreve a responder? Vamos. A ver, por ahí. De hecho que esta no es una pregunta tampoco básica, ¿ok? Para empezar voy a decir eso, que no es una pregunta básica. Es una pregunta que incluso seminarios teológicos debaten. Entonces, no es una pregunta sencilla. Una como para ayudarte a que si te equivocas, no hay ningún problema. Porque de hecho que hay dos posiciones teológicas en base a eso. Así que, pero quisiéramos saber cuál es la posición y por qué, ¿no? Y por qué no solamente en el que tú crees. Y aquí también quiero establecer algo, ¿ya? No es, yo creo que es así, porque entonces invalidaríamos lo que la palabra de Dios menciona. Porque ¿qué es lo que responde Dios, la palabra?
La palabra es lo que nos da acceso, información, quién es Dios, qué hace, qué le disgusta, qué le agrada. Entonces, si por ahí, por ejemplo, algunos dicen, la salvación se pierde, ¿por qué? Y la salvación no se pierde, también, ¿por qué? ¿Cuál es el sustento bíblico? De hecho que en una universidad cuando se te pregunta, sustenta, ¿no?, tu comentario, entonces tienes que rebuscar información. Por eso digo que esta pregunta, la que ha hecho Paul, quizás uno la pueda, la pueda lanzar en un momento ya de un conversatorio de liderazgo, pero bueno, Paul la lanzó y vale, es válido. Sería bueno aprender desde aquí si la salvación se pierde o no se pierde. Por eso, si te Bueno, equivocas, no hay ningún problema. George, yo tengo algo que argumentar. A ver, acabo de acordarme de algo y voy a responder que no se pierde, ¿ya? Y te voy a Ajá, decir por qué. Te voy a a decir ver. por qué. A ver, según lo que las prédicas que yo escucho, diferentes expositores, al fin, en los tiempos finales, después del arrebato, va a haber la persecución a los cristianos. Claro, va a haber personas que se van a ir como personas que se van a quedar. Y esas personas que se van a quedar, uno dice, no, ya van a morir, y no van a morir, porque aún en los tiempos finales se le va a dar la salvación cuando ellos reconozcan a Jesucristo como su Salvador. ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué te digo? Y no acepten al diablo, ¿no? No acepten al diablo, acepten al enemigo, no lo acepten y no lo adoren, pues ellos en esos tiempos van a reconocer y aún ahí, en esos tiempos, serán salvos. Pues te digo, la salvación no se pierde. Ok, ok. Ya, yo voy a plantear mi posición, ¿está bien? Es mi posición teológica. Y si lo quiere anotar, anótelo, ¿sí? Porque de hecho que hay posiciones, así que ustedes no sean de los que mencionan, no, tú estás equivocado, porque hay posiciones. En seminarios teológicos hay posiciones. Hay de aquellos que piensan que la salvación sí se pierde, y hay de aquellos que piensan y sustentan que la salvación no se pierde. Ok. Y yo voy a plantear mi posición, ¿ok? Mi posición es de que la salvación no se pierde. Y no se pierde, ¿por qué? Ok. Empecemos por lo primero. Porque la persona que ha sido salva es una persona que ya ha sido marcada por Dios. Es una persona que ya ha sido tocada por Dios. Por lo tanto, uno va a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 8 en adelante, tú vas a ver que Jesús hace una diferencia. Y en la diferencia que hace entre sus discípulos y entre los fariseos que se creían salvos, era de que la marca de una persona salva eran los frutos de su arrepentimiento. En otras palabras, una persona que ha sido salva es una persona que da frutos de arrepentimiento. No es aquella que anda confesando solo que ha sido salvada, sino es aquella que constantemente, día a día, da frutos de arrepentimiento. ¿Y por qué da frutos de arrepentimiento? Porque nadie de la noche a la mañana es santo. Aunque somos llamados por Dios santos, pero nadie de la noche a la mañana llega a ser perfecto. Entonces, lo que sí uno hace es que da frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, ¿cuál sería el fruto de arrepentimiento de una persona que ha sido salvada? Si antes mentía, ya no miente. Si antes robaba, ya no lo hace. Si antes maltrataba a su mujer, ya no lo hace. Y viceversa. Si antes, qué sé yo, a ver, de tantos pecados que hay, cometía errores, se esmera por no hacerlos, se esmera por no cometer pecado. Entonces, da frutos de arrepentimiento. Esa es la cualidad, ¿no?, de una persona que ha sido salvada.
porque es una persona que ha sido tocada. Y uno dirá, pero hermano, ¿cómo entonces hay personas que en este caso dicen, están con nosotros, van a la iglesia con nosotros, al parecer todo les va bien, pero claro, uno no conoce su intimidad. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Perdón, el apóstol Juan, mira lo que dice. Dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, ese pasaje es totalmente claro y especifica de que las personas que se terminan apartando de Dios no han sido personas que han perdido su salvación, sino que nunca la han tenido. ¿Me dejo entender? Nunca la han tenido. Entonces, para que una persona diga yo soy salvo es porque da frutos de arrepentimiento. Esa es la clave y la llave de toda persona que ha sido salvada. Y como les comento, esta es una respuesta básica, porque en sí esto es para sustentar a más, ¿no? Nos pasaríamos otra hora más de sustentación en base a este tema que es también muy interesante. Pero esa es mi posición teológica en cuanto al tema de que si la salvación se pierde o no, y para mí no se pierde, ¿no? Tengo esa postura y la defiendo como tal. Entonces, espero que ahí haya quedado claro, o sobre esto tienen alguna duda o tienen alguna otra pregunta más. A ver, 5 minutos ya para terminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O sobre la respuesta tiene alguna duda? ¿O sobre el tema tiene alguna duda? Hemos tocado las 4 leyes espirituales. Es un tema, sí, es básico para nuevos discípulos, pero como verán, hemos tocado algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o tienen alguna inquietud o algún aporte, prenda su micrófono o escriba en la sección del chat y con gusto les vamos a responder. Bien, José, quizás ampliando más su respuesta en cuanto a si la salvación se pierde o no, ¿no? Porque vemos a muchos predicadores, pastores, inclusive, que tienen en el tiempo buen testimonio y después a lo largo pasan los años y se apartan del Señor y mueren apartados. ¿Ellos fueron salvos una vez? Ok, muy buena pregunta. Uh-huh. Y te respondo, Rosita, con lo siguiente. Recuerda que en el día del juicio, el Señor menciona y dice, no todos los que me dijeron, Señor, Señor, o sea, serán aceptados. Y esa es una respuesta clara de Jesús para entender quiénes verdaderamente son sus hijos y quiénes no, o quiénes verdaderamente han aplicado salvación y quiénes no. Yo recuerdo un predicador, posiblemente también tú no recuerdo exactamente el nombre, no sé si fue Alberto Motesi, no sé si fue, pero era un predicador de antaño, evangelista, que en una de sus últimas campañas, bueno, él ya murió, no es Alberto Motesi entonces, él ya murió, pero en una de sus últimas campañas, mira, delante de tanta gente, él se para y dice, es necesario que todos ustedes en estos momentos me apoyen en oración. Y la pregunta era ¿por qué? Todos pensaban de que era por alguna petición de sanidad. Y él dice no, porque toda esta vida la he vivido prácticamente en un engaño. He predicado la palabra, he ganado a muchos para Cristo porque Dios honra a su palabra, no honra al predicador. Pero yo en esta noche me considero que no he sido salvo hasta la fecha. ¿Por qué lo habrá dicho? Posiblemente no habrá tenido frutos de arrepentimiento, pero esa noche hizo la petición de oración y oró de tal manera que derramó lágrimas
gimió como niño delante de Dios pidiendo perdón por todos sus pecados y en ese momento pidió al Señor que Él sea su Señor y su Salvador personal. Entonces, esa es una anécdota, obviamente, no es para respaldar la posición de que sí, con respecto a la salvación, pero es una anécdota que ocurre a la respuesta que Jesús menciona, ¿no? Que dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, en el día final, o sea, entrará en el reino de los cielos. Y es una respuesta básica y clave para entender de que hay muchos que incluso predican la palabra de Dios y que literalmente no tienen frutos de arrepentimiento. Y la clave de una persona salva, como menciono, es que siempre hay frutos de arrepentimiento. Por lo menos 2 o 3 hay frutos de arrepentimiento. ¿Me entiende? Entonces, por eso que el apóstol Pablo siempre mencionaba, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no? Despojaos del viejo hombre. Esa pasada manera de vivir, justamente para él, era de una persona que no conocía de Cristo. Por eso él decía, despojaos del viejo hombre, de la manera pasada de vivir, porque ya no pertenecemos al pasado, ya no somos del pasado, ya no debemos dejarnos dominar por el pasado, sino que ahora somos una nueva criatura en crecimiento, en aprendizaje. Es por eso que a mi respuesta es en base a que la salvación no se pierde para aquel que es salvo, pues, ¿no? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda más. ¿Ha quedado claro? ¿O quieren hacer algún aporte quizás? ¿No? Pero muy interesante, Rosita, tu aporte, tu pregunta, porque eso sucede y eso la mayoría hay veces se pregunta. ¿Qué pasa con los pastores, con los líderes que se apartaron de Dios? Y es como justamente menciona pues el apóstol Juan, ¿no? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, es práctico el apóstol Juan, ¿no? Porque también en su tiempo habían personas, incluidos apóstoles, habían personajes evangelistas que hacían su obra sin sujeción y al final cuando les llamaban la atención terminaban separándose del grupo y se iban por otro lado y al final negando su fe. Y a lo que el apóstol Juan fue tajante en este aspecto, ¿no? Hablando de que si hubiesen sido de nosotros, o sea, hubiesen sido salvos como nosotros, hubieran estado aquí con nosotros. Pero como no lo son, prácticamente no están con nosotros, ¿no? Eso ahora, es triste, hermano. Cuando eso vemos es que triste. grandes predicadores, ¿no? Predican, inclusive oran por sanidades y son sanados, ¿no? A lo que yo respondí una vez es de que Dios en su gracia los usa por amor a las almas que se pierden, ¿no? Los usa en ese Así es. momento. Esa fue mi respuesta, porque la verdad que las preguntas que a veces nos hacen pensar. Y usted ha dicho muchas cosas que también es cierto, ¿no? Pero en el momento hace que uno piense, ¿no? ¿Cómo es eso? Años Así que es. sirven al Señor, sirven, trabajan, predican, ganan almas y todo eso, y al final no son de nosotros, como usted dijo. Sí, correcto. Y mira, justamente lo que mencionas es interesante porque tú mencionas, incluso son usados por Dios para sanar enfermos, para ganar almas, y aquí también va una respuesta. ¿Es que Dios honra al predicador o honra su palabra? Su palabra por amor a las almas que se pierden y necesitan de Dios. Correcto, correcto. Es su palabra la que es puesta por garantía. Es por eso que un ejemplo básico lo vamos a ver cuando el burro le habla al profeta Balaam, ¿no? O sea, Dios usando a un burro de que el profeta estaba equivocado. Entonces, Dios puede usar medios. Y dice la Biblia también que si nosotros no predicamos la palabra, aún las piedras hablarán. O sea, Dios busca medios como habla, ¿no? Y puede hablar a través de una persona que incluso no es salva. Pero eso no significa de que la persona no sea salva. O sea, llega el momento, como en el caso de esta anécdota, ¿no? De este evangelista, que en el último instante, bueno, antes de partir, en una de sus últimas campañas, mira, termina reconociendo que no era salvo.
y que necesitaba de salvación. Entonces, esa persona obviamente fue salva, ¿no? Porque reconoció que era pecadora. Entonces, eso es lo importante, el reconocer que soy pecador. Por eso que la segunda ley es clave para cuando nosotros presentamos el Evangelio de Cristo. Y hay veces presentamos un Evangelio solamente de caretas y de apariencias, ¿no? Y presentamos un Evangelio solamente emocional, para tocar el alma, el corazón, ¿no? Pero el Evangelio no es ese, el Evangelio primero confronta. Como dice, convencidos pero no convertidos, ¿no? Exacto, el Evangelio primero confronta, o sea, el Evangelio primero es como justamente cuando menciona acerca de la palabra, que es como una espada de dos filos, que penetra a todo el cuerpo hasta partir el alma. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios cuando viene a ti viene con violencia, y cuando viene con violencia viene a partirte el alma de tal manera de que te dice tus verdades, de que eres pecador y que estás separado de Dios completamente. Nadie que se cree digno de Dios puede ser digno de Él. Mas aquel que se cree pecador y apartado de Dios es merecedor de gracia. Eso significa gracia. Gracia significa de que yo soy un pecador acérrimo y que necesito cambiar y que necesito que alguien tenga gracia para conmigo, y ese es Cristo. Por eso es que esta enseñanza de las 4 leyes a nosotros también como discípulos nos va a enseñar un enfoque correcto de predicar el Evangelio de Cristo. De que las personas primero deben oír que son pecadoras y que están separadas completamente de Dios. Y que no son santos ni son santos de devoción, por más buenas personas que aparenten ser o por más ética familiar que puedan tener. Porque yo conozco también personas que tienen buenas familias, tienen buena ética, ¿no? Tienen buena calidad de persona para ayudar al pobre, para ayudar a las personas, pero con todo eso están destituidos de Dios. Entonces, necesitamos ser claros en el mensaje para recibir la gracia y para presentar la gracia de Cristo. Bueno, mis hermanos, creo que esta noche ha sido bastante fructífera porque de las preguntas y respuestas se aprende muchísimo. Miren que hoy hemos tocado un tema básico que es las 4 leyes espirituales que todo cristiano debe saber, pero al final hemos terminado con respuestas teológicas. Hemos terminado con respuestas de que si la salvación se pierde o no se pierde. Y hemos también respondido a temas, por ejemplo, ¿qué pasa con los pastores o los predicadores que se apartan y se mueren? Entonces, estas clases están interesantes, a mi parecer. Y la próxima semana, el día jueves, también vamos a continuar con estas clases, porque vamos a empezar por lo básico y vamos a ir avanzando poco a poco en un tema ya teológico, ¿no? Para ser discípulos de Cristo. Porque la única manera de yo agradarle al Señor es justamente en mi servicio. Y si mi servicio lo hago de honra, de excelencia, con conocimiento, será respaldado por Dios y será premiado por Dios. Porque dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa palabra de los que le buscan tiene que ver de los que estudian, de los que escudriñan la palabra, de los que buscan la oración. Entonces, Dios es premiador de los que le buscan. Ajá. Excelente. Bueno, chicos, amigos, hermanos en la fe, creo que ha sido una noche bastante fructífera. Y bueno, vamos a terminar esta noche con una oración. ¿Ok? Y quiero invitar, por favor, a Samuel. Samuel, por favor, ¿nos puedes acompañar en una oración para terminar la clase de hoy? ¿Puedes, por favor, dirigir la oración? ¿Puedes encender tu micro? Y puedes dirigir la oración para terminarla, por favor. Agradecer por la enseñanza de esta noche, ¿no? Y que el Señor prácticamente nos siga ayudando y nos siga ayudando a perseverar en estas clases, que no nos desconectemos todos los jueves, ¿no? A la misma hora. Ya, George. A ver, hermanos, vamos a pedir oración. Padre Santo, Señor, Padre bendito, que te encuentras en las alturas de los cielos, Padre tú, todopoderoso, Señor, el primero y el último. En esta noche, Señor, venimos en tu presencia a darte gracias, Padre Santo, por este momento,
por estas enseñanzas de tu Hijo, George, Señor, hacia nosotros. Nuestra primera clase, Señor, gracias por darnos sabiduría, tu palabra, conocimiento, Señor, y entendimiento, Padre bendito. Que esto se quede, Señor, en nosotros, que nos alimente, Padre bendito, Señor Todopoderoso, y que nos guíe, Señor, día a día. Padre, también te pedimos, Señor, por todos los hermanos que han participado, que han estado presentes, y que no sean los únicos, sino que cada semana vaya creciendo el grupo, Señor, para ir salvando más creyentes. Gracias te damos por todo esto, Señor. Gracias por las enseñanzas de Dios. Gracias por darle sabiduría y pueda compartir con nosotros. Gracias, Padre Santo, y te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de esta noche, nos despedimos de esta clase. Shalom a todos, que la paz de Dios los cubra. No se olviden que mañana tenemos Noches de Fe a las 9 de la noche. Conéctese, el enlace lo estaremos enviando a través del WhatsApp. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Saludos con todos. Despídanse los unos a los otros. Dios los bendiga, Bendiciones. hermano. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Nos vemos, bendiciones, shalom, shalom. Bendiciones, hermano.